Muy buenas tardes, señoras y señores de toda la República Dominicana. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión de su programa Juntos. Bueno, parece ser que las autoridades norteamericanas, las autoridades de salud de Estados Unidos, están avanzando bastante en la elaboración de una vacuna contra el ébola y que según informes ha dado resultados prometedores. Es una primera vacuna experimental que dicen las autoridades sanitarias norteamericanas que ha sido bien tolerada y que ha generado una buena respuesta inmunitaria. Yo creo que esto es muy importante, muy importante. Hay uno de los médicos cubanos que contrajo el ébola. Ustedes recuerdan que en días pasados el presidente de Cuba, Raúl Castro, despidió a un grupo de médicos y personal sanitario, enfermeras y enfermeros que se trasladaron a África para auxiliar a estas personas que están sufriendo este problema del ébola. Pues uno de los médicos cubanos contrajo la enfermedad, porque las condiciones en África son realmente lamentables, muy precarias. Por eso ya varios médicos españoles, hay un médico italiano también ahora mismo que contrajo la enfermedad, el cubano que está siendo tratado en Suiza, y el médico italiano que fue ya transportado en un avión militar hasta Italia y está siendo tratado, inclusive ya recibió un suero, el suero de la paciente infectada en España, Teresa Romero, que donó el plasma para el tratamiento, porque aparentemente cuando te da el virus una vez, ya tú te haces inmune a esta enfermedad, a este problema. Y qué bueno que se está trabajando. Varios países de Europa también están trabajando en la elaboración de una vacuna, inclusive los cubanos. Los cubanos han anunciado que pudieran anunciar en enero ya el desarrollo de una vacuna contra el ébola también. Y esto es muy importante. Algunas personas dicen que esto ha despertado el interés de las grandes potencias cuando ciudadanos de esos países trabajando en África pues han resultado afectados por el ébola, por este virus. Entonces ahora se han interesado, mientras estuvieron muriendo cientos de personas en África, negros, pobres, no se preocuparon los grandes países, los países desarrollados, pero tan pronto empezaron a enfermarse, a contagiarse ciudadanos, médicos, voluntarios que trabajan con organizaciones como Médicos Sin Fronteras en África y que están luchando prácticamente a mano pelada. Usted ve las transmisiones que se hacen en África, a veces tratando a la gente en carpas y en situaciones muy precarias. En estos días había una protesta de las personas que están enterrando a los muertos afectados con el ébola. Y llegó un momento que ellos, reclamando el pago del salario, abandonaban muertos en la calle, lo abandonaban donde quiera, en el campo, sin enterrarlo. Y esto generó obviamente una gran alarma, pero es importante que se esté trabajando en ese sentido, repito, y que las grandes potencias se interesen por este tipo de virus. Ya lo han hecho con el virus del SIDA. Hace unos años, hace 10 o 15 años, ustedes recuerdan, que al que le diagnosticaban SIDA prácticamente era una persona muerta, no tenía vuelta atrás. Sin embargo, las grandes potencias, los grandes laboratorios han estado desarrollando retrovirales y hoy en día una persona con el virus del SIDA es tratada y si recibe la medicación adecuada, que ya existe, entonces se le extiende la vida. Es un portador, pero se mantiene sano. Es decir, que puede estar durante años, viviendo décadas con el problema, pero no se muere tan rápidamente como ocurría. Yo recuerdo
Bueno, yo tenía un amigo en el interior que murió como en el 85, si mal no recuerdo, y yo tuve la oportunidad de visitarle. Eh, Era una persona alta, una persona de 6 pies más o menos. Oigan, y murió pequeño, se encogió prácticamente. Y la gente, su familia, nadie sabía de qué había muerto. Y la gente decía, pero es una cosa extraña, rara. Ahora se sabe que probablemente fue producto del SIDA. Era una persona que le gustaba mucho la fiesta, mujeriego, y aparentemente contrajo la enfermedad en un momento cuando no había mucha información sobre este tema, ni habían los medicamentos. Entonces, obviamente, sufrió ese problema. También me decía en días pasados don William, que era el capataz general cuando yo estaba en Obras Públicas, en la ayudantía de Santo Domingo, en el mantenimiento de carreteras, que uno de los muchachos, Marcos, que era un operador de una pala mecánica, un hombre muy fuerte, sumamente fuerte, un hombre de más de 230 libras y además muy alto. Sin embargo, parece que se contagió, se dice, de una persona que merodeaba la zona donde ellos guardaban los equipos ahí en el ensanche a la fe, en el Ministerio de Obras Públicas, y parece que esa joven contagió no solamente a Marcos, sino a varios más, porque ella era portadora sana del SIDA. Es decir, ella estaba muy bien, se veía muy bien, una muchacha más o menos indiecita, lavadita, y ellos le entraban, la enamoraban y ella finalmente terminó infectando a 2 o 3 personas que murieron al cabo de cierto tiempo por el problema del SIDA. Ya hoy en día el problema del SIDA es un problema que hay que tenerlo presente, pero no es un tema, vamos a decir, que preocupe. Inclusive, déjeme decirle que ya se ha determinado que una persona con SIDA puede trabajar. El SIDA no se va a transmitir porque usted comparta con un compañero de trabajo, porque trabaje con usted. No, el SIDA se transmite si usted, por ejemplo, tiene una herida y sangre de esa persona le penetra por la herida suya, o si usted tiene relaciones sexuales, puede también contagiarse, pero básicamente las relaciones sexuales se transmite vamos a decir, por las pequeñas heridas que se sufre en una penetración de una persona a otra, vamos a decir, y que son heridas microscópicas que usted no las ve, pero sí el cuerpo puede transmitirse sangre de una persona a otra a través de esas pequeñas heridas. Pero hoy en día ya hay más control, repito, y esto es bueno para las personas. Miren, en Colombia, y hemos estado tratando temas internacionales hoy muy importantes, en Colombia hay una situación muy delicada porque hay un general activo del ejército colombiano, Rubén Darío Alzate, que fue secuestrado por las FARC. Pero ha dicho ahora el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien exigió que el general Alzate, una abogada y 2 militares debían ser liberados como condición previa para continuar las conversaciones de paz que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba, entre las FARC y el gobierno colombiano, y que están muy avanzadas. Se han logrado avances significativos en varios temas, inclusive uno de los temas que se ha logrado un avance importante es el tema del patrocinio a los productores de droga. Ustedes saben que en muchos lugares de la selva colombiana se produce cocaína, carteles que funcionan y que le pagan a su vez a estos grupos guerrilleros para obtener protección, de manera que las autoridades no puedan llegar hasta ello. Entonces, a cambio de dinero, a cambio de protección, les permiten producir cocaína, y parte del acuerdo es eliminar
esta posibilidad de producción de cocaína, y esto obviamente le va a quitar una gran presión al gobierno colombiano. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo, pero ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter que el general Rubén Darío Alzate será liberado el próximo sábado, luego de permanecer en poder de la FARC desde el 16 de noviembre. Dijo el presidente a través de Twitter: ya ordené suspensión de operaciones en la costa pacífica. Las FARC también publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que aseguraron que el gobierno ya tiene en su poder las coordenadas del área del Chocó, donde deberá realizarse la suspensión de los operativos. Cuando dice que las FARC le da las coordenadas, es en la zona selvática, se dan unas coordenadas en términos de longitud y latitud, para que un helicóptero pueda llegar a ese sitio específico en el medio de la selva, donde haya un claro, un lugar donde pueda aterrizar y recoger ahí a los cautivos. En este caso, el general Rubén Darío Alzate y una abogada que todavía están en poder de las FARC. Esto es sumamente importante. Miren, hoy es el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Ustedes conocen la historia de que los inmigrantes del Mayflower, que fue el barco que vino de Inglaterra, ¿no?, y que llegaron a costas norteamericanas, estaban en una situación realmente crítica un día como hoy, donde ya prácticamente no tenían comida. Y como algo mandado por el Señor, vamos a decir, de buenas a primeras se le apareció una manada de pavos. Y entonces pudieron agarrar algunos pavos y cocinar. Por eso se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos como recordatorio de ese acontecimiento que les permitió adquirir comida en un momento en que ya prácticamente no disponían de alimentos a esos inmigrantes. Por eso se dice que Estados Unidos es un país de inmigrantes, porque los nativos, que eran los indígenas norteamericanos, prácticamente fueron desplazados por los irlandeses y los ingleses, que se fueron a establecer a territorio norteamericano. Es decir, gente de otra latitud llegó a un lugar, a un territorio rico como es Estados Unidos de Norteamérica, y allí crearon esa gran nación que es hoy en día los Estados Unidos de América. Pero por eso ustedes oyen mucho, hasta el propio presidente Obama y todos los presidentes hablan de que Estados Unidos es un país de inmigrantes, y ciertamente por eso se tiene que actuar con cierta cautela, porque Estados Unidos, ahí convergen todas las razas. Usted va a Nueva York, por ejemplo, y camina por Broadway, por la Quinta Avenida, por cualquier lugar, y se va a encontrar con personas de todas las razas: hindúes, africanos, chinos, coreanos, europeos, latinoamericanos, indígenas. Ahí usted encuentra una variedad enorme de razas, porque ese es un país realmente muy importante y que acoge a gran parte de los inmigrantes de todo el mundo. Pero hoy se complica la cosa en Estados Unidos, porque hay un fuerte temporal de lluvia y nieve en la costa este de Estados Unidos, que le complicará a los millones de desplazamientos de Acción de Gracias, el día de mayor tráfico del año, con más de 1,000 vuelos cancelados y unos 5,000 vuelos en retraso. Imagínese usted, han cancelado más de 1,000 vuelos por este problema, esta tormenta de nieve, ¿no? De Florida a Maine, toda la costa este del país está bajo los efectos del temporal, aunque es en el estado de Nueva York y en el área de Nueva Inglaterra, en Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, donde se han registrado las mayores acumulaciones de nieve. El temporal amenaza a 46.3 millones de desplazamientos, es decir, más de 46 millones de personas se estarán desplazando en el día de hoy por todo Estados Unidos, 3.55 de los cuales se hará en avión,
Es decir, de esos 46.3 millones, 3 millones y medio de estadounidenses se desplazarán en avión hacia sus lugares de origen para cenar con su familia y con sus amigos. De manera que muchos estadounidenses han tenido que anular o modificar sus planes de viaje para evitar quedarse atrapados en la carretera o sufrir largas esperas en los aeropuertos. Esta es la situación, pero este es un día sagrado para los norteamericanos. Es el día donde en todas las casas se cocina el pavo, el famoso pavo norteamericano. Aquí ya hay muchas familias que celebran también el Día de Acción de Gracias, pero en Estados Unidos eso es una tradición muy fuerte. Eso es tan fuerte, vamos a decir, como el 24 de diciembre, el día de Nochebuena en la República Dominicana, o el propio 31 de enero, que es la llamada Noche Vieja, cuando se va a iniciar, se está ya en la última noche del año que termina. Así es que esperemos que la situación mejore un poco para que los norteamericanos puedan desplazarse en automóviles, en autobuses, en trenes y en avión. Repito, 3.5 millones de personas están programadas a movilizarse en aviones en el día de hoy dentro del territorio norteamericano, de los 46.3 millones que se desplazarían de sus hogares a otros hogares para disfrutar de la cena de acción de gracias. Señores, vamos a la pausa. Ustedes, por favor, no se muevan, que retornamos en breve. Yo me siento primero. No, ya. Por acá está bien. Yo quiero junto a mamá. ¿Cambiamos? ¿Está bien? Baja los pies. ¿Quieres? No veo. ¿No ve? Muévanse. Cámbiate para allá. Yo quiero junto a mamá. Dame. Tenlo. No quiero esta silla. No. Dámelo. El matrimonio. Nunca están muy distantes si aún se toman de la mano. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, salen nuevas informaciones sobre la quiebra del Banco Peravia. Realmente algunas personas, muchas autoridades piensan que las autoridades actuaron con irresponsabilidad en el caso del Banco Peravia, porque había muchas quejas. De hecho habían denuncias. Dice que se recibieron por lo menos 9 querellas por estafa y abuso de confianza en violación de los artículos 408, 405 que tipifican los tipos penales de estafa y abuso de confianza. Es una situación muy lamentable porque, fíjense, en el año 2003, a raíz de la quiebra de los grandes bancos, del Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil, las autoridades monetarias y financieras adoptaron medidas que endurecieron, vamos a decir, la actividad bancaria. Le pusieron muchas limitaciones a los ejecutivos de los bancos, a los propietarios de los bancos, al extremo de que cuando una institución bancaria quebraba, como es el caso ahora del Banco Peravia, los accionistas tenían que responder con su propio capital. ¿Qué ha pasado con el Banco Peravia? Aparentemente el banco fue revitalizado en un momento determinado, hace un par de años, con unos inversionistas venezolanos, y a los que se unieron grandes empresarios dominicanos,
y muchas personas que empezaron a depositar sus ahorros básicamente para aprovechar las altas tasas de interés. Es decir, ellos pagaban una tasa de interés muy superior a la que predominaba en el sistema bancario en general. Entonces, obviamente, eso atrae a la gente. Luego de la experiencia de Baninter, ustedes recuerdan que Baninter pagaba unos intereses muy por encima de lo que pagaban los otros bancos, y eso volcó a miles de dominicanos a depositar sus ahorros en esa institución bancaria. Muchos vendieron propiedades para depositar el efectivo porque era un gran negocio, evidentemente, recibir unos intereses altos todos los meses. Ahora bien, cuando en el sistema bancario, cuando usted ve una institución bancaria que está dando muchas facilidades y está dando más que las demás, usted tiene que ponerse chivo. Usted tiene que ponerse chivo. Obviamente, muchas de estas personas pensaron que había un sistema financiero, luego de esa experiencia del año 2003, que les garantizaba sus ahorros, su dinero. Y mucha gente empezó a buscar mejores condiciones y a depositar dinero en el Banco Peravia. Pero aparentemente los ejecutivos del Banco Peravia empezaron a utilizar parte de ese dinero, algo que está prohibido en la Ley Monetaria y Financiera, porque esa ley les obliga a mantener un índice de solvencia determinado. Ellos empezaron a traspasar, vamos a decir, parte de esos recursos a otras actividades. Y esto obviamente crea problemas. Los bancos, por ejemplo, fíjense que a los bancos no les interesa ni siquiera cuando le hacen un préstamo un préstamo hipotecario para que usted compre una casa o para que compre un automóvil. Al banco no le interesa que usted deje de pagar o que tenga problemas para ellos quedarse con la casa o quedarse con el automóvil, porque ese no es el negocio del banco. El negocio del banco es administrar dinero, esa es su mercancía, y prestar y obtener beneficios en base al movimiento de su mercancía. Es decir, el banco es como un supermercado que lo único que vende es dinero. Entonces el negocio de ellos es mover ese dinero para obtener algún tipo de beneficio. No se benefician incautando bienes, por ejemplo, de personas que han tenido alguna dificultad. Pero evidentemente que ha habido problemas. Yo escuchaba esta mañana la intervención de un general de brigada en retiro, creo que apellido Rojas Canaán, que dice que había escuchado ya que este general disponía de una inversión de más de 500 millones de pesos, y mucha gente inclusive cuestionó que de dónde diablos un general de brigada con un sueldo de 30,000 pesos puede invertir 500 millones. Él explicó esta mañana que hace más de 20 años, alrededor de 15 o 20 años, él compró una finca en la zona próximo por ahí, por la zona de Mano Guayabo, por esa zona, que le costó 1 millón de pesos, y que esa finca hoy en día está valorada en 1 millón, en 12,000 millones de pesos, no, en 2,000 millones de pesos, creo que es algo más de 2,000 millones de pesos. Y esto tiene una explicación. Él decía, por ejemplo, que ahora mismo el gobierno está construyendo la avenida de Circunvalación que pasa por su finca, pasa por el frente de su finca. Y obviamente cuando te construyen una avenida y tú tienes una finca, esa finca que tú comprabas o que pretendía vender por tareas, de buenas a primeras puede venderla por metro, o puede urbanizarla para venderla por metro, por lotes, para hacer un proyecto habitacional. Es decir, que una finca que a lo mejor usted compró en esa cantidad de dinero, 1 millón de pesos hace 20 años, pues ahora esa finca probablemente por la plusvalía pasa a costar 2,000 millones de pesos. Yo siempre he criticado, yo creo que no sé por qué el gobierno no aplica lo que se llama la ley de cuota parte. Por ejemplo, en la reforma agraria,
y yo le hablo con conocimiento de causa, yo fui director de ingeniería del Instituto Agrario Dominicano en una oportunidad y conozco, por ejemplo, cuando el gobierno construye un canal de riego y ese canal de riego pasa por una finca suya, automáticamente esa finca se va a disparar el precio, ¿verdad? Pero el gobierno, ¿usted sabe lo que hace? El gobierno le aplica la llamada ley de cuota aparte. Parte de la finca tiene que ser entregada al gobierno. Si usted tiene, por ejemplo, 200 tareas y el gobierno le construye un canal, esas 200 tareas se convierten ya en una finca de primera categoría porque va a tener regadío. Entonces el gobierno le quita una parte de la finca, usted tiene que entregar al gobierno como una penalización, porque ocurre que en valor de dinero, si su finca costaba, vamos a decir, 400,000 pesos, al meter el regadío la finca vale ahora 4 millones de pesos. Entonces usted no ha puesto un chele, sino que el gobierno construyó ese canal y entonces se aplica la llamada ley de cuota aparte. Yo no sé por qué no se hace en el caso de las carreteras, no sé si se hace, pero creo que no. Que usted tiene, por ejemplo, una finca y el gobierno construye una carretera o le construye un camino vecinal, o en el mejor de los casos una avenida, como es este caso de la avenida Circunvalación. Es decir, que al pasar esa avenida por el medio de su finca o por el frente de su finca, lo que el precio de, vamos a decir, de 8,000 pesos por tarea, entonces se convierte un precio que de a 40,000 pesos la tarea, porque ya se va a vender por metro. Y obviamente, ante esta realidad, usted pasa por un problema de plusvalía, una plusvalía provocada y fomentada por el Estado, no porque usted la hizo valer más. Entonces usted pasa de una finca que a usted le significaban 40 o 50 millones de pesos, el valor de la propiedad, a valer 2,000 millones de pesos. Entonces yo creo que el gobierno debe penalizar este tipo de cosas, porque no es posible. No es posible que por efecto de plusvalía, como resultado de la construcción de una obra de infraestructura del gobierno, una persona tenga que hacerse poderosa, hacerse sumamente rica, cuando parte de esos recursos, que son recursos del pueblo dominicano, invertidos en la construcción de esa obra, debieran serle devuelta parte de esos terrenos incautados por el gobierno para dedicarlos a proyectos habitacionales, para construir escuelas, qué sé yo, para ser usados en obras que beneficien a la comunidad. Pero así estamos en el país, donde si usted tiene una finca y tiene la suerte de que le construyan una carretera o un camino vecinal, eso varía enormemente. Yo recuerdo siempre un amigo mío que tenía una finca, señor mayor ya, murió, y el gobierno decidió construir un camino vecinal. El camino vecinal le partió la finca por mitad, al extremo de que el camino vecinal terminaba donde terminaba la finca de él, ahí hicieron una rotonda para devolverse. Y él en principio estaba muy preocupado porque el gobierno le iba a quitar parte de los terrenos. Yo le digo, pero compadre, mire, a usted esa finca ahora, con ese camino vecinal que le va a pasar por el medio de la finca, si usted tenía la tarea de tierra a 7,000 pesos, ahora usted va a tenerla a 25,000 pesos cada tarea. Usted no se está dando cuenta. Y entonces él lo entendió. Usted va a perder parte de sus tierras, pero ocurre que la restante se le va a multiplicar por 4 el valor. Y así lo entendió y finalmente después me decía, mira, tú tenías razón. Pero son situaciones que deben ser atendidas. Pero creo que en este caso del Banco Peravio, evidentemente, hubo descuido de las autoridades. No de esta superintendencia, aparentemente de la anterior. Y sorprende porque en esa, como superintendente, estaba el licenciado Rafael Camilo, que uno considera una persona responsable y muy prudente, pero desgraciadamente no sé lo que pasó ahí. El caso es que la gente del Banco Peravia hicieron lo que les dio la gana y utilizaron esos recursos y ahora está la gente desesperada con la posibilidad de perder grandes capitales, muchas personas que creyeron en el sistema financiero nacional y depositaron en ese banco y que ahora han sido timados. El banco se ha declarado en quiebra y dicen que no tiene ni siquiera mucho patrimonio, no tiene muchas propiedades para venderlas y resarcir a sus ahorrantes. Esto es verdaderamente un problema, una desgracia para esas familias.
Señores, el tiempo ha concluido. La invitación cordial para que nos acompañen mañana nueva vez, cuando estaremos de nuevo con ustedes en otra emisión de su programa Juntos. Buenas tardes y hasta mañana.